ciclo de Esto sí se habla, acompañando el buen morir, y hemos invitado al rabino Ale Abruj, que es rabino de la comunidad Amijail en el barrio de Belgrano, en Buenos Aires, y presidente de la Asamblea Rabínica Latinoamericana. Y a su mujer, Marina, psicóloga del duelo, que nos va a dar después de la charla de Ale su testimonio acerca del duelo. Muchísimas gracias por estar en este ciclo y estamos abiertos a escuchar, y en esta relación con cielo y tierra. No somos nosotros estamos visibles, pero estamos abriéndonos a todos los que nos precedieron, dejaron huella y nos siguen enseñando este camino de aprender a vivir en la tierra como en el cielo. Bueno, gracias Inés, gracias por la presentación, por la invitación, gracias a todos por regalarse un ratito en esta mañana festiva para todos, para el país, para nuestra sociedad, para la Argentina. Sé que hay gente de otros países también, estamos en un día especial aquí en la Argentina también, de recuerdo y de homenaje a muchos que hicieron, trabajaron y soñaron para que nosotros estemos hoy aquí. Así que de alguna manera también tiene ese objetivo el espacio y la charla a la que tan amorosamente me invitaste, porque es algo que, si bien cada uno lo entiende y es atravesado de una manera muy personal, la dimensión de la pérdida, de la muerte, y a la vez en ese momento la del recuerdo, la del volver a traer a la vida, la de ver cómo continúa uno la vida, y la de la trascendencia. Si bien cada uno lo tiene de manera particular, nos atraviesa a todos. Si hay algo que nos transforma en un solo hombre, una sola mujer, a todos en nuestra diversidad, más allá de nuestras diferencias nacionales, sexuales, sociales, económicas, raciales, religiosas, la que quieran, todos nacemos y todos morimos, y todos volvemos a nacer de una manera diferente. Y eso es este tema es lo que nos hace uno, en definitiva, incluso en toda nuestra diversidad. Y hoy quizá poder hablarlo y trabajarlo desde algunas perspectivas y algunos conceptos de la tradición judía, que quizá podamos compartir con todos. Cuando alguien parte, cuando tenemos una pérdida y alguien parte, el que queda partido es uno. Y en ese estado de quiebre es donde uno empieza a evaluar y a pensar y a intentar redefinir y a reevaluar. Muchas veces, diría siempre, y la mayoría de manera inconsciente, el dolor que atraviesa una pérdida está íntimamente ligado al dolor de la falta de las respuestas a tantas preguntas, y especialmente al dolor de saber de que si esto le sucedió a esta persona, cercana o lejana, también me va a suceder a mí. Quizás no lo pensamos de manera directa, pero parte del dolor y del quiebre interno ante una pérdida, ante una muerte, tiene que ver con el mirar cara a cara y terminar reconociendo y dándonos cuenta de que también nosotros vamos a partir. Y que si bien es algo que pensamos que nunca va a pasar, y que lo dejamos en algún tiempo distante, nos enfrenta a nuestra finitud humana, y eso nos genera temores, dudas, miedos, incertezas, intranquilidades. Y quizá este espacio para charlar un poco tenga que ver con qué hacer ante esa seguridad de la finitud que tenemos. Y lejos de transformarla en un tiempo de temores y de miedos, repensar y transformarla en un tiempo de oportunidades, de redefiniciones, y darnos cuenta que a veces estamos, de pronto intentamos saber qué es lo que sucede y qué es lo que nos pasa y qué nos va a pasar o qué pasa en el después de la vida, ¿no es cierto? Estamos a veces, cuando nos damos cuenta, nos enfrascamos e intentamos ver las respuestas acerca de qué nos va a pasar en el después, y entonces perdemos la dimensión de que lo importante es ver qué nos va a pasar ahora que estamos vivos.
O sea, justamente ese darnos cuenta, ese abrir los ojos ante el final, quizá una de las cosas más sabias que podemos hacer es ver qué es lo que vamos a hacer en el ahora. Yo quiero mostrarles un libro que tengo, quizá leer un pedacito, porque Inés me preguntó acerca de cuál es la visión judía, ¿no es cierto?, en torno a la muerte, y hablamos acerca del después de la vida, y si hay una respuesta acerca de qué es lo que dice el judaísmo para el después de la vida. Ahora vamos a hablar también del antes, ¿no?, del durante, en el momento del final de alguien. Pero les quiero mostrar un libro que en la tapa, el título del libro explica clara y perfectamente qué es lo que opina el judaísmo sobre el después de la vida, sobre qué pasa, qué pasa después de la muerte. El título del libro lo dice todo acerca de cuál es la teoría y la filosofía del judaísmo acerca de esto. Cuál es la respuesta que da la tradición judía al después de la vida. Este es el libro. A ver si lo puedo mostrar. Está en inglés el título. El título dice Jewish Views of the Afterlife. Y creo que el título lo dice todo. Porque está en plural. Lo más importante es esta palabra. Esta letra, en realidad. Visiones judías del después de la vida. O sea, para aquellos que crean que hay una sola forma de entender o qué es lo que va a pasar, o si hay una sola respuesta acerca de lo que va a pasar, es un libro gigante con un montón de explicaciones en diferentes momentos de la tradición judía, en el tiempo bíblico, en el tiempo después de la Biblia, en el tiempo del Talmud, en la Edad Media, en la Edad Premoderna, en la actualidad, y nos dice diferentes teorías. Está la resurrección, está la reencarnación, está el Geinom, que es una suerte de lo que sucede abajo de la tierra y lo que está en el cielo, y el Olam Abba, el mundo venidero, y el Olam que viene, el mundo que viene ahora, sí, y la resurrección de los muertos. Y hay tantas teorías diferentes que me parece que eso es lo más apasionante que tiene el judío, el judaísmo, ¿no? La diversidad de opiniones y de pensamientos acerca de absolutamente todos los temas. Hay una sola respuesta acerca de lo que va a pasar en el después, de ninguna manera. Hay una explicación clara y tácita acerca de cómo es el mañana, el después, no. Porque la muerte es un misterio. Es un absoluto misterio. Y como misterio, lo único que genera son preguntas. Un mundo de preguntas. Todo tipo de preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué así? ¿Por qué a él? ¿Por qué a ella? ¿Por qué ahora? ¿Por qué tan joven? ¿Por qué tanto tiempo de espera? ¿Por qué si hicimos tantas cosas buenas? ¿Por qué si era bueno? ¿Por qué si era injusto? ¿Por qué si rezamos? ¿Por qué si le pedimos a Dios? ¿Por qué si hicimos cadena de oración? Una cantidad de preguntas genera la muerte. Una cantidad de preguntas. Y en nuestra tradición hay algo que dice, que me parece muy inteligente, en el momento de la pérdida, qué es lo que hay que hacer con todo ese mundo de preguntas ante una persona que acaba de perder a alguien. Lo que dice los textos es que lo que tenemos que aprender es a estar callados. A estar callados. Porque no hay nada de lo que podamos decir, especialmente en ese momento, que pueda cerrar, que pueda hacer, que pueda responder, que pueda consolar alguna de todas las preguntas. No hay una sola cosa que pueda responder. No hay una sola frase que pueda responder. Y muchas veces incluso tenemos un montón de frases hechas para el momento que alguien pierde a alguien. Y la verdad que lo único que esa persona necesita quizás es un poco de silencio. Y creo que en la respuesta acerca de estar callados, estar en silencio, tiene una cantidad de explicaciones. Porque hay una diferencia entre estar callados y callarse. Y la diferencia entre una y otra es el estar. La importancia que tiene nuestra presencia al lado de alguien que ha perdido a alguien. La presencia, la contención, en la sola presencia, incluso en el silencio que no sabe lo que decir, pero en la presencia allí aparece nuestra respuesta, nuestra propia respuesta. Comprendiendo que cuando hay preguntas que no tienen respuesta, quizá lo más sabio sea comenzar a cambiar las preguntas. Y más que preguntarnos por qué me pasan estas cosas, por qué me pasó esto a mí, es ahora que me pasó esto,
qué voy a hacer, cómo voy a hacer, porque no sé cómo voy a hacer, pero sé que lo tengo que hacer. Sé que lo tengo que hacer. Hay una, generalmente pensamos que lo contrario de la muerte es la vida, que lo que está frente a la muerte es la vida. Y es un error poner a la muerte enfrentada a la vida, porque, como dijimos, la muerte es un misterio, rodeado de preguntas sin respuesta. Y lo que tenemos enfrente de la muerte, como contracara de la muerte, es otro misterio. Lo contrario de la muerte no es la vida, sino otro misterio rodeado de preguntas, que es el nacimiento. Nacemos también rodeados de un misterio y llenos de preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿Por qué en este tiempo? ¿Por qué en esta familia? ¿Por qué en esta época? ¿Por qué en esta década? ¿Por qué acá? ¿Por qué no en la década del 30 en Berlín? ¿Por qué no en Zambia? ¿Por qué? Y no hay respuestas. No hay respuestas a las toneladas de preguntas acerca del nacer. Ahora, a cambio del milagro maravilloso de haber nacido, nos regalan en ese mismo momento una sola cosa que definitiva y seguramente va a suceder. Nada de lo que pasa en el transcurso de los días de nuestra vida, de nuestra existencia, está escrito en ningún lugar. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cómo nos va a ir? ¿Cómo vamos a vivir? No está escrito en ningún lugar. Hay una sola cosa que nos dan a cambio del milagro misterioso de haber nacido, por seguro y sentado que va a suceder, y es que en algún momento vamos a morir. Y así todo, caminamos y vamos por la vida pensando que justo eso es lo que nunca va a pasar. Y es por eso que cuando nos pasa, nos asombramos. Nos asombramos y preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a él? ¿Por qué? Y en algún lugar era la única respuesta que teníamos. Miren, yo les quiero leer un pedacito, algo de este libro, que dice, porque hay diferentes, como les decía, diferentes también movimientos ideológicos dentro del judaísmo. Como nos dicen nuestros sabios, 2 judíos, 3 problemas, 4 discusiones, 5 sinagogas. O sea, el pensamiento judío tiene un nivel de diversidad dentro de él que es, creo que, una de las cosas que lo hace fascinante, ¿no es cierto? Y desde la Kabbalah a los místicos entendieron que en el momento justo previo a la muerte, justo el momento antes de morir, no aparece dentro del miedo. Es una sensación de no tener miedo, esto es lo que dice el texto, y tampoco de tener confusión y tantas preguntas acerca de la muerte, sino que el proceso del alma, el momento de empezar a abandonar el cuerpo, lo describen como algo simple, suave, sin dolor, una experiencia de sufrimiento. Y la metáfora que utilizan es la de una frase del Tratado de Brajot en el Talmud, que dice, es como intentar sacar un pelo de la leche. ¿Qué frase es esa? Pero traten de imaginarse, ¿no? Cuando estás en ese momento donde estás intentando delicadamente sacar algo y no tenés pensamiento sobre otra cosa más que la tranquilidad y la delicadeza de intentar que algo simple salga de ahí de donde vas a beber. Ese estado de tranquilidad. Y después comienza a decir que hay visiones, que hay un montón de visiones posibles en ese momento. Y quería tomar algo acá, que dice cuáles son las visiones en el momento justo en el momento del partir, ¿no? Y esto es lo que dice el Zohar. El Zohar es el libro de la Kabbalah y de la mística judía. Como dije, hay varias otras ideas, pero me tomé de esta, del Zohar, que es un libro muy conocido, medieval, que es la cuna, ¿no? La fuente
maestra de todo lo que es la mística judía. Dice, cuando un hombre está en su lecho de muerte y comienza el momento del juicio, de que él debe dejar esta tierra, en ese momento le es dado una neshama yetera, un alma extra. O sea, al revés de lo que uno piensa, que el alma abandona el cuerpo, justo en ese momento hay un alma extra que le dan al cuerpo. Un alma que nunca antes tuvo. Lo estoy traduciendo en el momento, por eso tardo. Y ese alma lo acompaña hasta el último segundo. Y en ese momento él puede ver todo aquello que no logró ver a lo largo de toda su vida. Justamente por esta Neshama Yetera, por este alma extra que le ha sido dado. Es en ese momento en donde él lo ve todo para poder partir en paz de este mundo. Y hay un montón de ideas acerca de qué es lo que ve. Una de las cosas que dice es que tiene una conversación con Adán, el primer hombre. Volvemos a la idea de igualarnos, ¿no es cierto?, en la misma humanidad, porque Adán no tiene religión, no tiene raza, ni no tiene ninguna forma de catalogarlo en todas las divisiones que tenemos hoy la humanidad, ¿no es cierto? Es el padre de todos. Y un montón de visiones acerca de con quién hablar. Pero yo me quería quedar con este detalle de que más que partir el alma, se le agrega un alma. Se le agrega un alma. Y esto de la Neshama Yetera, de un alma extra que se le agrega al cuerpo, no es algo poco conocido en la literatura judía y en la experiencia ritual y espiritual del judaísmo. Porque nos dicen que los viernes al atardecer, cuando está viniendo el Shabbat, cuando aparece la estrella y empezamos a encender las luces del Shabbat para regalarnos la experiencia del séptimo día, nos regalan desde el cielo una Neshama Yetera, un alma extra. Es exactamente la misma frase que aparece acá. Y que el sábado por la noche, cuando el Shabbat comienza a irse, esa alma se despega de nosotros. Y una de las experiencias del sábado a la noche es intentar quedarse con un poquito de esa alma para poder seguir creciendo emocional y espiritualmente. Es por eso que nos dicen que tener verdaderamente la experiencia espiritual y emocional de un Shabbat, que tiene que ver con desligarse de lo cotidiano, con dejar de hacer las cosas que haces en lo rutinario, con desconectarse de tener que transformar el mundo todo el tiempo para realmente transformar nuestra vida, es la séptima parte de nuestra vida dedicada a otro plano de lo que es la historia y la vida, que justo esté ligado a ese momento del final. Porque nos dicen que poder vivir realmente la experiencia de un Shabbat es lo más cercano a poder vivir la experiencia de lo que vivimos cuando estuvimos en el jardín del Edén. Y eso, fíjense que todo conecta, porque es volver a la experiencia de la tranquilidad, la pausa, la paz, la distancia de lo terrenal, de lo cotidiano, de lo rutinario, de lo material, de lo económico, del poder. Nos desvestimos de las cosas que nos toman como la ley de la gravedad a la búsqueda de diferentes lugares de poder, no solamente económicos o políticos, sino incluso en los vínculos familiares. Esa es la experiencia de Shabbat, y lo que nos dice la Kabbalah es que eso es lo que sucede en todos los planos en el final, que nos vuelven a regalar ese alma extra, casi como diciéndonos que si tuviste la oportunidad y la posibilidad de cada viernes al atardecer, la séptima parte de tu vida, poder volver al tiempo del jardín, poder volver al tiempo de la espiritualidad, el tiempo en donde vos no es que tenés un alma, sino que tenés el doble de tu alma, entonces vas a comprender lo que es la paz y la tranquilidad al partir. Y creo que una de las cosas lindas también que se puede aprender de este texto es, otra vez, lo mismo que hablábamos al principio, es que más que estar tan atraídos y pensantes y preocupados por lo que pasa en el después, quizá haya que preocuparnos y buscar y trabajar por lo que pasa ahora. Empezar este mismo viernes al atardecer a poder descubrir la manera de volver al origen, a cancelar las angustias, las preocupaciones y los enojos,
y volver a la luz original. Todas las filosofías entienden y ven, o entienden y dicen que en el final uno ve una luz, ¿no es cierto? Claro. Fíjense cómo empezó todo, con una luz. Eso es lo que dice el Génesis, que todo empezó con la creación de la luz. Es volver a la luz del origen. Nos dicen los sabios que esa luz del origen no tiene que ver con la luz del sol, sino con una luz que uno puede detectar si alcanza la plenitud espiritual. Esa plenitud espiritual es la búsqueda que intentamos hacer de manera pequeña cada vez que encendemos las velas el viernes al atardecer. Encender las velas el viernes al atardecer, nos dicen los místicos, que es traer un pedacito, un poquito de esa chispa de la luz del comienzo. Y de alguna manera entonces todo el tiempo los textos nos vuelven al hoy, más que hacernos pensar qué es lo que pasa en el más allá, es hacernos pensar qué pasa con el más acá, qué pasa ahora con nuestra vida. Y si se fijan, les voy a dar una serie de rituales, que tenemos en el judaísmo, justamente en el momento de la muerte, que nos hablan justamente de este concepto. Porque si hay algo que no hacemos en la tradición de Israel es ritualizar la muerte. Todos sabrán que, por ejemplo, cuando alguien parte, nosotros acompañamos a la persona que falleció con el cajón cerrado. No se puede ver. Muchas familias vienen y me dicen, por favor, quiero ver una vez más. Y tenemos prohibido, tenemos cerrado el cajón. Es más, el concepto del velatorio, de velar, es algo que es una tradición no judía, que se incorporó en el último tiempo, pero que al día de hoy lo que se intenta es, apenas sucede, se entierra directamente, sin esperar. No hay velatorio, no hay espera, ni una noche, ni 2 noches, ni nada. El entierro es automático. En la casa del deudo uno tiene que tapar todos los espejos durante una semana. Se tapan todos los espejos de la casa. Todo está relacionado con lo mismo. Con que no hay cosas que no tienen que ver con lo que vemos, sino con lo que sentimos y sabemos. Que no nos enamoramos de eso que vemos o que queremos ver una nueva vez, ni de ese rostro ni de ese cuerpo. Nos enamoramos de lo que sucedía allí adentro, de lo que aprendimos, de lo que supimos, de lo que vivimos, de lo que sonreímos y de lo que lloramos con esa persona. Una de las tradiciones, el momento de la muerte, es no cortarnos el pelo y dejarnos crecer la barba, porque no nos dedicamos a las cuestiones que tienen que ver con nuestro aspecto. Por eso lo de los espejos es dejar de mirar la manera en que avanza, sin que nada podamos hacer, el crecimiento y la vejez de nuestro cuerpo, y trabajar por el crecimiento y la sabiduría de nuestro alma. Todas las tradiciones rituales de la muerte en el judaísmo tienen eminentemente que ver con la vida, con no quedarnos atados a eso que sucedió, a esa última foto. Por eso el cajón tapado, por eso inmediatamente se va al cementerio y se sale, y no se puede volver hasta 30 días después al cementerio. Hay gente que dice, pero yo necesito ir, no necesito ir, hasta 30 días después no se puede volver. Hay una ceremonia que se llama Shloshim, que recién a los 30 días se puede volver al cementerio. ¿Por qué? Hay miles de explicaciones esotéricas acerca del alma, cuándo sube, cuándo se queda, pero la realidad es que tiene que ver con aquellos que quedamos acá. Porque la idea es no quedarse atrapados y abrazados a esa piedra. La idea es ver de qué manera volvemos a la vida. Todos los elementos rituales del momento de la muerte, como les digo, están relacionados a la vida. Saben que hay una oración que es la más conocida, que es la oración de recuerdo de los fallecidos, que es el Kadish. Incluso el judío más apartado y más alejado y menos observante y menos relacionado con el mundo religioso sabe lo que es un Kadish. Y pregunta cuándo se hace Kadish, se puede hacer Kadish, a qué hora, con quién. El Kadish es la oración de recuerdo. Lo interesante cuando uno lee el texto, claro, está en arameo, un poco en hebreo, en arameo, y la gente no conoce el contenido, pero sabe sus letras y sabe con la entonación, es algo muy conocido. Pero cuando uno lee
¿Qué es lo que dice el Kadish? En ningún momento menciona la muerte, es muy interesante. De lo único que habla es de lo hermoso que es la vida. No hay una sola mención a la muerte en la oración de los muertos. Todo tiene que ver con la consagración a la vida. Y así una cantidad de rituales. Por ejemplo, saben que cuando uno va, incluso cómo se lo llama, es interesante cómo se lo llama al cementerio en hebreo, al lugar donde despedimos la dimensión física de los nuestros. El cementerio se llama Beit HaJaim. Beit HaJaim, Beit es casa, y como sabrán, Jaim es vida, es la casa de la vida. Calculo que es la última forma de llamarlo a ese lugar que uno puede pensar. Lejos de ser la casa del final, la casa de la muerte, es la casa de la vida. La casa de la vida. Porque es allí donde justamente comienza otra vez la vida. Y hay algo muy interesante con la palabra vida. Como decía antes, no se acuerdan, que lo contrario de la muerte no es la vida, sino es el nacimiento. Esa es la diferencia entre los dos milagros que estamos atrapados. La palabra vida en hebreo, es muy interesante el sustantivo vida, cómo se dice la palabra vida en hebreo. La palabra vida en hebreo se dice Jaim, lo acabamos de ver. Beit Jaim, la casa de la vida, es el cementerio, se lo llama el cementerio. La palabra vida en hebreo, Jaim, solamente existe en su forma plural, vidas. No existe en singular. Todas las palabras que terminan en im, en hebreo, es plural. No existe la palabra vida en singular. Alguno que quizá conozca habrá escuchado la palabra jai, que es la misma palabra pero sin la terminación im, sin la terminación plural. La palabra jai no es el sustantivo, la palabra jai es el verbo conjugado. Ani jai, yo vivo, es un verbo conjugado. Pero la palabra vida, el sustantivo vida, solo existe en plural, jaim. Hay varias palabras en hebreo que solo existen en plural. Por ejemplo, agua. La palabra agua, maim, solo existe en plural. No hay un agua. ¿Cómo es un agua? ¿Me entienden? No hay singular de agua. A mí una muy interesante es la palabra rostro. La palabra rostro, panim, solamente existe en plural porque tenemos muchos rostros. Según ante quién nos estamos mostrando, van cambiando nuestros rostros. No tenemos uno. Con la palabra vida también existe solo en plural. Vidas. Y la muerte, si algo que genera, son nuevas vidas. Hay una nueva vida que comienza, que es de aquella persona que partió. Diferente. Una vida diferente, distinta. No como la que quisiéramos. Pero vivo si sabemos comprender la manera de encontrarnos más allá de nuestra dimensión física. Y otra vida que nace es la nuestra. La que queda aquí. Vivos. Diferente. Una vida no como la que quisiéramos, pero completamente vivos y con un enorme objetivo y una enorme misión, que es darle continuidad, trascendencia y vida eterna y nueva vida a aquel que partió en su dimensión física. Tenemos varias vidas. No sé cuántas vidas tenemos, pero mínimamente tenemos 2 vidas. La segunda vida que tenemos comienza cuando nos damos cuenta que tenemos una sola. Eso se llama renacer, incluso estando aquí. Hay algo muy lindo también que se hace en el momento de la pérdida, los primeros días, los primeros 7 días, las primeras 7 noches es muy tradicional encontrarse con la familia. Algunas familias rezan, hay un rezo, pero por sobre todas las cosas hay una tradición muy linda que se suele estudiar algo, se suele estudiar. El judaísmo es una tradición eminentemente de estudio y de libros, y se suele encontrarse para estudiar. Y lo que se estudia es un libro que se llama Mishnah. La Mishnah es la primera interpretación escrita de la Torá, de la Biblia. Tiene algo más de 2000 años, es un libro que se terminó de compilar en el siglo II, principio del siglo III, pero tiene textos muy anteriores, y se suele buscar una Mishnah para estudiar. Y nos dicen que se busca una Mishnah
porque la palabra Mishnah, que es el nombre del libro, tiene las mismas letras cambiadas que la palabra Neshama, parecida a lo que vimos hace poquito. La palabra Neshama quiere decir alma. ¿Por qué? Porque cuando uno estudia, el alma de uno crece, se eleva. Cuando uno estudia algo, el nombre de alguien que partió, hacemos que ese alma se eleve un escalón más en el cielo. Y me parece enormemente estimulante entender cómo una persona que se fue, lejos de hacernos caer en nuestro alma, nos puede hacer elevar nuestro alma. O sea, nosotros somos los que trabajamos por elevar su alma, pero de alguna manera los que estamos elevando nuestra alma somos nosotros en su nombre. Y allí comienza un enorme y maravilloso desafío espiritual, que es darnos cuenta cómo trabaja la memoria. Porque hay dos cosas que nos dan a cambio de la muerte. Hay dos herramientas que nos dan desde el cielo a cambio de la muerte. Una es la de la memoria. Y la memoria muchas veces juega un recorrido propio, juega un juego propio. Muchas veces queremos acordarnos de algo, es muy importante recordar algo, nos tenemos que acordar de dónde dejamos la llave, o de llamar a esa persona, o de ir a buscar, y justo es eso lo que nos olvidamos. Y muchas veces hay cosas que queremos olvidar, que necesitamos olvidar, que necesitamos dejar atrás y dar vuelta a la página, y justo eso vuelve y vuelve y vuelve, y no se va nunca de la mente. La memoria juega como un juego propio, a veces. Es por eso que aprender a recordar es un arte. Aprender a recordar es un arte. Y un trabajo espiritual ante la pérdida es aprender a no quedarse con la última foto. La última foto es la del momento en donde pasó, la del día que fuimos al Beit HaJaim, la del entierro, la de los últimos meses duros y difíciles, y a veces tanto tiempo difícil de la despedida. Y aprender a retomar el video de bendición de lo recorrido, de lo vivido, de lo disfrutado, de lo amado. Es difícil, porque muchas veces uno se encuentra con alguien que perdió a alguien y relata minuciosamente cada paso del hospital y del médico, y lo que le dijo, y cómo fue, y cuándo se fue, y qué le pasó. Y yo lo freno y digo, ya está, ya sé. Ok, háblame de él, háblame de ella. Porque uno puede transformarse en las cosas que le pasaron, en la pérdida. Uno puede ser aquello que hace con lo que le pasó. En quién se transforma a partir de lo que le haya pasado. Estábamos con la idea del recuerdo y del aprender a recordar, ¿no es cierto? Y una de las variables en relación a la memoria, así como es un arte recordar, es comprender que una cosa hermosa, profunda y poderosa es el momento de la pérdida de alguien, buscar cuál fue la misión, el mensaje que trajo. Una de las tradiciones judías en el momento de la pérdida es rasgarse la ropa. Las personas que han perdido a alguien, lo ayudamos, y los familiares más cercanos deben rasgarse una de las ropas que tienen. Y tiene que ver con la marca que queda cuando alguien parte. Hay una marca que queda que por más que, al igual que la ropa, uno zurza y arregle y repare la ropa, siempre hay una marca que queda. Por más mejor trabajo que uno haga. Pues no se trata solamente de elaborar o de superar un duelo, sino aprender a transitar y a caminar de esta manera, con esa marca. Ahora, el desafío es ver cuál es la marca que va a quedar. Porque la marca en el alma puede ser de dolor y de desgarro, puede ser una marca virtuosa. Puede ser la marca que marque justamente el nivel de trascendencia que tenga esa persona en nosotros. ¿Cuál es la huella? ¿Cuál es la marca? ¿Cuál es el mensaje que vino a traer? Y ese mensaje, y esa marca, y ese la mejor palabra es mensaje que vino a traer ese alma, uno al recordar lo que hace es guardarlo en el corazón, guardarlo en uno, y eso es algo bello y virtuoso. Pero hay un paso más en el trabajo de hacer trascender a alguien, y es el trasladar ese mensaje y esa virtud y ese valor del corazón
a las manos de uno y continuarlo. Entonces quizá lo que vino a hacer esa persona es a tener un tipo de humor y de sonrisa, a congregar a la familia, a hacer un trabajo, a ayudar, a ser solidario con esta persona, con esta organización, con esta causa. Cada alma vino para algo en particular, al menos una cosa en particular. Entonces, si descubrimos esa cosa, un nivel es guardarlo en el corazón, pero el siguiente nivel es pasarlo del corazón a las manos. Y en ese momento, quizá quienes estemos haciendo eso sean nuestras manos, pero no somos nosotros, sino que es esa persona que vive ya no en nosotros, sino a través nuestro. Y ese es el momento donde alguien comienza a adquirir vida eterna. Esa es la dimensión de la memoria, que es una, como les dije, de las herramientas que nos dan a cambio de la muerte. La otra herramienta que nos dan a cambio de la muerte es la del amor. Porque va de la mano con lo de la memoria, una forma, quizá la única forma, de poder comenzar a asegurarnos nuestra propia vida después de la vida, es llevar adelante acciones amorosas con otros. Cada vez que vos haces algo bueno, delicado, especial, atravesado por la dimensión del amor con otra persona, un pedacito de tu alma se instala en el alma de esa persona. Uno tiene que trabajar por transformarse en alguien relevante e importante, no para el mundo, sino para esas personas en particular. Uno tiene que trabajar aquí para ver de qué manera va a ser recordado después. Uno va desplegando porciones de su alma en diferentes almas, para bien y para mal. Por eso es a través de la herramienta del amor que nosotros podemos trascender. Y ahí es donde uno se da cuenta que hay veces que pensamos que así como a veces pensamos que lo contrario de la muerte es la vida y nos equivocamos, a veces lo que pensamos que lo contrario del amor es el odio. Y es un error también. Lo contrario del amor no es el odio. Lo contrario del amor es el dolor. Cuanto más amás, más te va a doler. A más amor, más dolor. Cuanto más amás a alguien, más te va a doler. Por esas cosas de la vida, por esas cosas de la muerte. El mejor ejemplo es, uno está en la calle, bueno, ahora con la cuarentena es más difícil el ejemplo, pero uno está en la calle con el auto y se cruza uno en la esquina a todo lo que da y te dice una cantidad de barbaridades sobre toda tu familia. ¿Cuánto te dura el dolor de lo que te dijo? ¿Cuánto te dura? Si podés reaccionar como corresponde, con tranquilidad, te dura como mucho 100 metros hasta la otra esquina y ya está. Ahora, por mucho menos una frase desubicada, un silencio inesperado, una ausencia que no correspondía de alguien que amás, te va a doler y no lo vas a olvidar. Por eso, a más amor, más dolor. Entonces, una cosa que uno podría elegir y decidir es vivir una vida con la menor cantidad de amores posibles ante el miedo que nos duela. Que es una posibilidad, y hay gente que lo decide así. Ante el miedo al dolor es preferible quedarse solo. No es algo que yo recomiende. Es verdad que cuando alguien parte a uno le duele mucho, pero es ahí donde uno descubre, y esta frase se la robo a mi esposa, que el dolor es directamente proporcional a todo el amor que tuviste, a toda la bendición y la felicidad de haber amado tanto. Les voy a compartir un elemento más de la tradición que tiene que ver con el momento en que alguien está a punto de partir, cuando alguien tiene un ser querido que está a punto de partir, que está muy mal, hay un ritual que se hace que es el llamado vidui.
generalmente lo puede hacer cualquier persona, el familiar mismo, no mucha gente lo conoce, entonces generalmente se llama un rabino o alguien que lo pueda asistir espiritualmente. El vidui, la palabra vidui quiere decir confesión. Y lo que se hace es acompañar a la persona que está a punto de partir y que ya quizá no puede ni siquiera hablar por sí misma, lo puede decir, y alguien lo puede hacer en representación de esa persona, y es de alguna manera pedir perdón. Es un pequeño texto, milenario, siglos, que en donde esa persona perdona y pide perdón, básicamente, para poder partir de aquí más blanco, limpio, tranquilo, en paz. Yo muchas veces le explico a la familia sobre esta ceremonia, poco conocida, no mucha gente la conoce, y también digo que tampoco que no es vinculante, no es que yo digo este texto y entonces suceden las cosas, no necesariamente. Pero es algo que genera mucha paz y mucha tranquilidad. Ahora, lo interesante de este texto, del pedido de perdón, algo que también se hace una vez que sucede, una vez que la persona fallece y se va al Beit HaJaim a hacer la ceremonia de entierro, en la cura lo último que se hace es nuevamente pedir perdón, todos, a esa persona, y perdonar. Es lo último que se hace, Slijá, Mejilá, Bejapará, lo último que se hace, justamente para que todos en ese lugar podamos salir en paz de ese lugar. Ahora, lo interesante de este texto del Vidui es que se hace en ese momento, ¿no es cierto?, junto a la familia, y es algo profundo, emotivo, en donde se generan estas sonrisas, ¿no?, de tranquilidad, de paz. Lo interesante de este texto es que es un texto que se repite en nuestros rezos de todas las mañanas. En realidad no es un texto que se hace única y exclusivamente en ese momento, sino que todas las mañanas lo rezamos, en realidad. En los rezos cotidianos existe el Vidui. No sé qué tiene de tan importante hacerlo en ese momento. En realidad hay una concepción espiritual previa, en aquel quizá está más acostumbrado a los textos del rezo, y es aproximarse al pensamiento de que cada día es un regalo. ¿Cuál es el último día? ¿De qué manera poder estar más tranquilos, más blancos y más en paz? ¿Cuándo es que debo empezar a asumir que tengo que pedir más veces perdón y perdonar más cotidianamente? Quizá no tenga que ser el último día, para poder vivir todos los días de manera más alta. Nosotros tenemos un día que es el día del perdón, como todos sabrán. Es un día, es el día más sagrado del año, el día del perdón. Y ese día, por ejemplo, decimos 5 veces este texto del Vidui. 5 veces lo decimos. Y todos los rituales del día del perdón tienen que ver, más que con el perdón, con la muerte. ¿Saben que uno se viste de vestimentas blancas en el día del perdón? Como se lo viste a una persona que acaba de fallecer, al fallecido, se lo viste de blanco. Es la única noche en donde uno se coloca el manto ritual del talit, porque no se utiliza de noche el talit, como lo utilizan las personas que han fallecido, que se las entierra también con el talit. No se come, no se bebe, uno no debe bañarse, no se mantienen relaciones íntimas, no se comercia, no se utiliza ropa cara. Es toda la imagen de cómo uno se viste, cómo uno se comporta, uno no come, son todas acciones como si uno estuviese a punto de partir. La imagen más clara, es poderosísima esta imagen, del día del perdón es como si uno estuviese vestido, preparado y listo para que ese sea el último día de nuestra vida. Entonces lo que nos empuja un día como ese, una vez al año, es a pensar, ¿qué harías si fuese el último día de tu vida? ¿A quién llamarías por teléfono? ¿A quién irías corriendo a hacer una nueva conversación para pedirle perdón? ¿A quién llamarías para finalmente perdonar y decir, basta, hasta acá? ¿Cuáles serían las cosas que harías ese día? A eso nos empuja ese día, es un día enorme. Quizá no todo el mundo conoce la magnitud de la esencia del día. Se lo conoce también como todos esos días del juicio, pero el día del juicio es un juicio interior acerca
de qué haría yo, no solamente de qué haría cuando alguien para, qué haría yo si fuese mi último día. ¿De qué manera podría estar más blanco, más tranquilo, más en paz? Y si eso le damos continuidad al resto de los días, nos vamos a dar cuenta que más preocupados de lo que nos pasa cuando nos vamos de aquí, deberíamos estar ocupados con lo que nos pasa, mientras en bendición sí estamos aquí. Quiero cerrar con lo siguiente. Hay un texto en la Torá, el patriarca Abraham, con la matriarca Sara, que son los patriarcas del pueblo de Israel, no podían tener hijos, y rezaron y pidieron mucho hasta que finalmente Sara puede tener un hijo. Y es un hijo, Yitzhak, que está a punto de morir en un momento. Ellos atraviesan el momento de saber lo que es estar a punto de perder a alguien muy querido y muy esperado. Y es interesante lo que dice el texto cuando Sara queda embarazada del chico. El texto dice, Vashem pakad et Sara. Y Dios, que generalmente está traducido en el texto como y Dios recordó a Sara, y entonces ella quedó embarazada y tuvo... Es un verbo muy raro que se utiliza, pakad en hebreo, que no quiere decir recordar, ¿no? Es muy difícil de traducir. Pero pakad, la palabra pakad en hebreo viene de la palabra picadón, que es como un préstamo. Y es el concepto que sacamos de ese texto, que lo que nos regalan, desde el cielo que nos hacen con las almas que queremos, es darnos un regalo. Un regalo. Pero apenas nos dan ese regalo, nos dicen, es para vos, es para que lo disfrutes. Este alma que te doy, este regalo, es para que lo disfrutes, para que juegues con él, para que sonrías, para que llores, para que ames, para que vivas, para que crezcas, para que te pelees, para que ames mucho. Ahora tenés que saber algo, no va a ser para siempre. Es un préstamo, no va a ser para siempre. Te lo digo el primer día que te doy este regalo. Y ese regalo puede ser un amigo, un familiar, un querido, un padre, un hijo, un cercano. Ese alma que uno quiere mucho. Te doy este regalo para que lo disfrutes. Pero tenés que saber una cosa, una sola cosa, no va a ser para siempre. Pero uno lo que tiene que preguntarse ante la pérdida es, si supieras desde el principio que ese regalo que tuviste no iba a ser para siempre y que ibas a vivir este dolor de la pérdida, si hubieses preferido no recibir el regalo. Si aún sabiendo el dolor que te iba a producir, desde el principio, hubieses preferido no recibir el regalo. Es desde esa respuesta, es del saber la limitación que tienen los nuestros, en nuestra propia limitación, que lejos de preocuparnos tanto por lo que va a pasar en el después de la vida, quizá en homenaje a ellos especialmente, poder aprovechar con más intensidad, con más luz, con más fuerza, con más creatividad, con más sentido, con más mensaje y con más misión, nuestra vida ahora, hoy. Gracias a todos por compartir, por estar ahí. Gracias, Inés, por invitarme. Muchísimas gracias, Ale. La verdad que impresionante, impresionante. No, yo creo que nos está pasando a todos. Yo te escuchaba y decía, qué increíble, cuánta sabiduría, cuánto necesitamos los cristianos beber más de las tradiciones y de cuánto necesitamos. O sea, yo te escuchaba y decía, una parte mía decía, Ale, perdiste, pues te voy a seguir llamando para que nos enseñes, queremos hacer los discípulos. No tengo más, era todo lo que tengo para decir, no tengo más, ya está. Es impresionante, Dios, claro, es tan nuestro, yo sentía la sangre bullir, no sé, es algo tan lindo, tan, wow. Te agradezco en el alma. Y acá hay un montón de preguntas. Ceci, ¿querés ir
Sí, Inés, empiezo con las preguntas que vienen de más temprano. Algunas ya deben haber estado respondidas, pero para no dejar a nadie afuera. Tere, a las 11:30 más o menos, preguntaba con mucho respeto esta prohibición de no ir al cementerio en 30 días, de tapar fotos, etcétera. ¿No va en contra de la naturaleza humana de llorar y expresar todo nuestro dolor necesario para poder seguir? Gracias por la pregunta. Sí, la naturaleza humana y el instinto humano tienen muchas formas de querer expresarse. Y creo que uno de los grandes trabajos de todas las tradiciones espirituales y religiosas es intentar elevar y mejorar lo que a veces instintivamente estamos a punto de vivir o hacer. El mundo de las tradiciones está hecho para afinar las acciones, para poder comprender que es necesario entender lo que sabemos, equilibrar nuestras acciones en relación a lo que hacemos, a lo que pensamos, mejorar y afinar nuestras emociones al hacer, tener una dirección y un sentido y hacia dónde van nuestras acciones, y además saber comunicarlo y expresarlo. Por supuesto que hay muchas cosas que nuestras intenciones intentan hacer, pero la intención no es lo que vale. Lo importante es cuál es el resultado de nuestras acciones en conjunto con nuestras emociones y pensamientos. Y lo que se intenta hacer al no mirar el cuerpo, al no permitir inmediatamente regresar al cementerio, al tapar los espejos, es comenzar un trabajo de crecimiento espiritual, de no quedarnos aferrados a lo que vemos, porque no todo lo que ves es lo que es. Recordad que el judaísmo es una tradición de no imágenes, de que generalmente entendemos que la visión es el sentido más importante, especialmente en este mundo. La imagen es todo. Bueno, el judaísmo dice justamente no. ¿Sabes cuál es el sentido más importante del judaísmo? La escucha. Por eso en nuestra oración de cabecera hay una oración que decimos cada vez que nos despertamos y cada vez que nos vamos a dormir, cada vez que sacamos el libro de la Torá. La gritamos cada vez que termina el gran día de Yom Kippur. Y es la última frase que uno debe decir antes de morir, justamente. Parte del Vidui que conté, termina el Vidui con esta frase, porque es la última frase que una persona debe decir antes de morir. Shema Israel, escuchá. Shema Israel, Adonai Eloheinu Echad. Escuchá Israel, Dios es uno. Esa es la última frase. No solamente habla de la unicidad de Dios, habla de la importancia de la escucha. Y escuchar no tiene que ver solamente con una cuestión auditiva, sino que escuchar tiene que ver con comprender, entender, analizar, internalizar y entonces canalizar a partir de allí. Para eso tenés que, ya que cuando uno dice el Shema, lo que hace, lo habrás visto en más de una ceremonia, nos tapamos los ojos, no solamente ojos cerrados, sino que taparse los ojos con la mano para mostrar que tenemos que poder ver más allá, visiones, poder ver más allá de lo que la vista dice. Entonces, todos esos rituales de no ver nuestra imagen, de no ir necesariamente al cementerio, tener el cajón cerrado, tienen que ver justamente con eso, como empezar a comprender que lo que viene ahora es una misión de elevación y de trascendencia espiritual más allá de lo que ves. Espero que haya estado respondido. Gracias, Ale. ¿Alguna otra más? Ahí estoy, sí, estoy. Elena pregunta, no entiendo, si el dolor va con el amor, ¿cómo sería lo contrario? ¿No sería lo contrario la indiferencia y lo complementario el dolor? Es hermoso lo que decís, también la indiferencia, claro que sí. Son muchas formas de verlo, pero lo que digo es como ejemplo. Generalmente, si haces un juego de diferencias, uno dice amor-odio. Y la contracara, como la contraparte, casi de manera... ¿cómo se llama? De manera directamente proporcional, es a cuanto más amás, más dolor hay. No es nada más odio. ¿Me entienden? Es otra. Lo de la indiferencia me parece un concepto fenomenal. El Ibicel dice todo. Lo contrario del amor es la indiferencia, lo contrario a la vida es la indiferencia, lo contrario a la fe es la indiferencia. El concepto de la indiferencia me parece fenomenal también. Hay muchos conceptos y símbolos que no se contradicen unos a otros,
sino que solamente suman. Gracias, Ale. ¿Otra pregunta más? Sí, acá voy. La otra pregunta de Corina. Ale, tus palabras, no es una pregunta, es una afirmación, pero me parece que está lindo para leerla. Ale, tus palabras ponen sentido en mi vida, en mi experiencia de haber despedido la vida de un hijo 2 semanas antes de nacer. Cómo su vida sigue viva a través nuestro. Su misión sigue viva y activa a pesar de que él ya no esté. Es tal cual lo que estás tratando de explicar. Mira, Sí. todas las almas llegan con una misión y con un objetivo. Uno puede decir, ¿cómo puede ser? Si 2 semanas antes, ¿cómo puede ser? ¿Cuál fue el objetivo? Muy grande. Mira la experiencia espiritual de crecimiento y seguramente de entender lo valioso que es la vida y las cosas que incluso todavía no hiciste y podés llegar a hacer a partir de haber tenido la experiencia de esta experiencia que nos contás. Todas las almas vienen con una misión, que es hacer que otras almas crezcan. Acá no, voy por otra, gracias. Va otra de Diego, que mencionaste la oración del Kadish, que es la oración del recuerdo, y otra más. Puede ser que la nombres, sublime tu charla y testimonio. El Vidui. El Vidui, ¿cómo se escribe? Vidui, o sea, es en hebreo, pero la traducción sería con B corta. Vidui, V-I, D de dedo, U-I. Vidui es la confesión, es previa al fallecimiento. Y hay una de Marines para todos que dice, por favor, ¿me podrías aclarar sobre el concepto de las vidas? No sé si ya la aclaraste, después de la muerte. Esa Sí, sería. bueno, lo repito, conté que la palabra vida en hebreo, el sustantivo vida solamente existe en su forma plural, vidas, de una de las formas, además de que todos tenemos varias vidas dentro, ¿no es cierto? Y en diferentes momentos de la vida vamos desplegando diferentes vidas. En el momento de la partida lo que dije es que el que parte comienza a tener una nueva vida y aquellos que quedamos acá comenzamos a tener una nueva vida. De esa manera la muerte lo que genera son nuevas vidas. Bueno, creería, Inés, que esa sería la última pregunta, que está en calidad de pregunta o afirmación que necesitaba aclaración. Gracias, sí, yo ya igual guardé el chat, acá también en Instagram, increíble, increíble, Ale, el impacto de tu testimonio. Lo que yo los invitaría ahora, antes de escuchar la Marina, yo voy a poner lista de la galería, para que podamos mirar todos los que somos, todos los que hemos escuchado estas palabras de Ale, y los invitaría a que ahora, como decía Ale, cerremos los ojos y podamos escuchar el impacto que esta charla, qué palabras fueron las que más quedan resonando, qué mensaje. Lo vamos a escuchar interiormente en silencio, queriendo que se grabe, que algo quiere decir para que nosotros sigamos escuchando después, pero ahora lo queremos escuchar y guardar. Respiramos hondo con una enorme gratitud. Y ahora sí mirando a Ale, te bendecimos. Ale, todas estas personas que te hemos escuchado, te bendecimos y que estas palabras que hemos escuchado y que estamos guardando para seguir rumiándolas y dejando que nos sigan nutriendo y bendiciendo, nos sigan uniendo. Y que somos aquí sea como un signo de esta expresión de unión, de hermandad,
somos uno, volver como decías al principio, a nuestro padre Abraham, a nuestro padre Adán, y a nuestros patriarcas y matriarcas, para en ellos encontrar esta profunda unidad. Respiramos hondo y podemos llevar un poco los brazos hacia arriba, a lo mejor nos podemos parar un poquito para poder disponernos a hacer espacio para escucharla a Marina. Los invito a que podamos pararnos. Le cedo el espacio al espacio a mi inspiración. Ahí viene. Qué lindo, pero ahí antes de escucharte, Marina, es bueno que hagamos, para disponernos, podemos pararnos un rato y hacemos de vuelta. Llevamos los brazos hacia arriba, movemos un poco los hombros, movilizamos la energía para estar disponibles para recibirte, Marina, y para escucharte con todo nuestro corazón abierto lo que nos puedas compartir. Entonces, sí, ahora nos sentamos. Marina, la vuelvo a presentar a nuestros amigos de Facebook y de Instagram. Marina es psicóloga y nos va a testimoniar una parte de su historia que la motivó a especializarse también en duelo. Así que estamos para escucharte, Marina, y muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, es que es difícil hablar después de Ale también. No estoy acostumbrada a hablar después de él. Siempre hablo antes en casa. Bueno, en realidad me presentabas como psicóloga. Yo estoy hoy acá, entiendo, en realidad como hermana. Hoy no estoy me presento no como profesional, sino como la hermana de Cristian. Cristian, mi hermano menor, murió el 18 de julio del 94 en el atentado de la AMIA. Y bueno, como decía Ale, cuando hablaba del antes y el después, la vida, nuestra vida como familia de alguna manera, se articuló como un antes y un después a partir del 18 de julio del 94. En la vida del antes, éramos, yo digo, la familia Ingalls, porque Cristian era el menor de 3 hermanos, a mi hermano mayor Gustavo, y Cristian el más chiquito, a quien yo le llevaba 5 años, era mi hermanito, mi bebé, teníamos una relación muy cercana, éramos muy unidos. De chiquito yo me iba a la casa de una amiga y me lo llevaba a mi hermanito, era como parte del juego. Y de adolescentes eso continuó y era tener fines de semana juntos y salir a un cine, ir a ver alguna obra de teatro, compartir alguna cena donde yo le contaba toda mi historia y cuando le preguntaba a él, ¿no? Bueno, ahora contame vos un poquito, y él era más reservado, tenía un humor muy fino, muy particular, pero era muy reservado, así que siempre salía como del paso con algún chiste. La vida del antes era eso. Era felicidad, era unión familiar, éramos los 3 hermanos, Gustavo, Marina y Cristian, los indestructibles, así lo pienso hoy. Y en la vida del después del 18 de julio, en un principio fue desolación, fue una anestesia, como en un principio, hoy lo entiendo, pero en un principio no lo entendía y era como estar anestesiada emocionalmente. Cristian fue un día, tenía 21 años, fue un día a trabajar, trabajaba en la DAIA, que funcionaba en el edificio de la AMIA, y ahí lo encuentra la bomba. No hubo, acá nosotros no tuvimos ningún paso intermedio, ¿no? Como una enfermedad, por ejemplo, que a veces la enfermedad tiene como el plus de que uno puede de alguna manera hacerse la idea y acompañar, pero también uno ve el sufrimiento en el otro. Acá tenemos el plus de
del imprevisto, de lo injusto, de la barbarie. Entonces los primeros tiempos fueron, yo digo de anestesia emocional, pero no porque no doliera, sino porque yo hoy me miro a la distancia, 25 años después, y siento como que caminaba por la vida, y en realidad la única emoción válida era la del dolor. Y por ahí podía tener un momento en donde me podía reír como si nada pasara, porque de alguna manera también circulaba esa fantasía como del nada pasa. Pero inmediatamente después aparecía el dolor lacerante, la angustia, la desesperación, el enojo, sobre todo el enojo ante una palabra de consuelo. A mí me enojaba mucho que alguien intentara consolarme, porque yo entendía que no había consuelo, y además yo entendía que todo lo que a mí me dolía, la muerte de mi hermanito, estaba bien, me tenía que doler, porque yo en ese momento entendía que si de alguna manera admitía algo, alguna parte de ese consuelo, podía llegar a dolerme menos, tal vez, y no sé, ¿acaso el amor se irá si se va el dolor? En los primeros tiempos de esta vida del después fue vivir con la enfermedad. Yo estuve 1 año y medio enferma, una enfermedad que nació claramente del dolor, pero se instaló en mis pulmones. Dormía con un tubo de oxígeno al lado de la cama. Tenía como una especie de asma, pero nunca fui asmática ni en la vida del antes ni después de ese 1 año y medio en realidad. Hasta un día en esta vida del después, en que hubo un clic en mí, de la nada, en un momento de soledad, de introspección, de mirar hacia adentro, de escucharme, como decía Ale, un día en que, reflexionando sobre mí, sobre él, sobre el pasado, sobre el dolor, yo digo que me cayó la ficha, pero entiendo hoy, como terapeuta, que lo que hice fue un trabajo de reformulación, porque yo pensé en ese momento, yo estoy llorando todo lo que mi hermano no puede. Mi hermano era un pibe de 21 años, lleno de proyectos, de vida, estaba en la facultad, tenía amigos, una chica con la que había salido la noche anterior, que era un proyecto más, lleno de proyectos. Y yo estoy llorando todo lo que él no pudo, y yo, que sí puedo, estoy paralizada y no hago. Y algo tan básico como eso, que parece un pensamiento tan simple, como el yo puedo y no hago, y él no puede y yo lloro lo que él no, marcó un clic en mi vida. Pude reformular de alguna manera el dolor. Y a partir de ahí empezó un camino distinto, una vida distinta, ¿no? Tomando lo que hablaba Ale. A partir de ahí fue empezar un camino doloroso, pero distinto y de crecimiento. Yo entendí que nada puede contra el dolor. Entendí que el dolor llega, se instala y no se va. Porque el amor no se va. Entonces, desde ese lugar pude empezar a trabajar en mi duelo 1 año y medio después de haber perdido a Cristian. Hoy como psicóloga lo podría hasta catalogarlo como un duelo complicado, pero en realidad tiene que ver con eso. Hoy entiendo también que no hay tiempos para el duelo, porque no hay tiempos para el dolor, pero sí pude empezar a trabajar sobre mi duelo cuando pude entender que el dolor no se iba a ir, porque el amor no se va, pero puedo de alguna manera ubicar el dolor en un lugar de mi vida que me permita seguir viviendo y honrar, a través de honrar mi vida, honrar el recuerdo de Cristian. Yo en ese entonces tenía una hija, pero después, en la vida del después, tuve 3 hijos más. Uno de las mayores angustias en mis momentos en esta vida del después, y cuando aposté nuevamente a la vida con mi segundo embarazo, era la incertidumbre que me generaba cómo sería poder transmitirle a mi hija, esta hija que no lo conoció a su tío, a diferencia de mi hija mayor, que lo disfrutó, cómo transmitirle el amor que yo siento, y lo digo en presente,
por este tío al que ella solo iba a conocer en fotos. Y hoy, tantos años después, y tantos hijos después, tengo la tranquilidad y la paz de saber que ellos, mis hijos, y aún hoy mis nietos, aman a Cristian a partir de lo que nosotras, incluyo a mi hija, incluyo a toda la familia, en realidad lo que nosotros como familia pudimos transmitir, no quedándonos, y acá tomo lo que decía Ale antes, no quedándonos con la última foto que tiene que ver con la pila de escombros en medio de una calle en el centro de Buenos Aires, y que eso era la última foto con Cristian, sino que pudimos recuperar de alguna manera, de a poco, con dolor, con mucho trabajo interno y hacia afuera, pudimos recuperar entonces el video hermoso de la vida de Cristo. Hace 25 años murió mi hermano. Un hermano al que yo disfruté durante 21, solo 21 años. Yo llevo más años vividos sin mi hermano que con mi hermano. Sin embargo, los 21 años vividos con él tienen una fuerza, una potencia tan grande, porque el amor fue tan grande, porque el dolor fue tan grande. Pero tienen una fuerza y una potencia tan grande que me siguen inspirando. Hoy en día, 25 años después, y me sigo reformulando la vida, hoy en día, 25 años después. Yo estudié psicología muchos años después de haber perdido a Cristian. Estudié psicología ya de adulta, con hijos, y me recibí con nietos. Yo durante mi carrera decía, no quiero dedicarme a duelo, pero de alguna manera era como un camino inexorable. 9 años después de la muerte de Cristian, yo participé e integré un grupo de autoayuda para gente que perdió hermanos. Yo creo que a partir de ahí, 9 años después de la pérdida, de alguna manera, y a partir del contacto con el otro, de la ayuda y de la escucha, de un par en el dolor, es que de alguna manera yo pude empezar un camino distinto. Unos años después, todavía sin haber siquiera soñado con la posibilidad de empezar una carrera como psicóloga, pude yo empezar a acompañar a otros hermanos que estaban atravesando los primeros estadios del dolor, a partir de mi propia experiencia. Y ese camino de acompañar a un otro, no solamente me devolvió la satisfacción de poder ayudar, y todo lo que recibimos cuando ponemos el amor en nuestras manos, y las manos en función de ayudar al otro, sino que resultó, y lo descubrí, como un camino altamente sanador. Poder ayudar a un otro, poder poner el hombro, mi oreja, mi escucha en función de un otro que estaba atravesando la misma pérdida que había atravesado yo, aunque tal vez seguramente de diferente manera, porque somos todos diferentes, y atravesamos nuestras miserias, nuestras fortalezas y nuestras debilidades y nuestros momentos de dolor y de felicidad de manera diferentes, pero sin embargo el poder haber sido un granito de arena en la recuperación, en el camino de sanación de un otro, fue para mí altamente sanador. En ese contexto entonces empiezo a estudiar psicología. En ese camino de aprendizaje aparece la posibilidad de coordinar dentro de la comunidad, me ofrecen la posibilidad de coordinar un espacio de orientación y contención en duelo, y dirigir de alguna manera, junto con otro terapeuta, un espacio de un grupo terapéutico con gente que perdió a sus parejas, para viudos y viudas. Es como que este espacio de alguna manera para mí fue como el broche de esto que decía que venía siendo en forma de alguna manera informal de acompañar a un otro. Hoy como terapeuta ya, cuando se me acerca un paciente atravesando los primeros estadios del duelo, o muchas veces se acercan con duelos entre comillas viejos, pero no están atravesados, por ende son nuevos de alguna manera, aun cuando son pacientes, y desde mi lugar de terapeuta, a mí me parece importante aclararles que todo el camino que atravesemos juntos en este trabajo que es el duelo, lo vamos a hacer, y a mí me gusta aclararlo, desde un lugar personal,
yo estoy atravesada de lado a lado por la pérdida de mi hermano y no puedo cerrar los ojos ante eso. Yo creo que no soy psicóloga por casualidad, no sé qué hubiese sido mi vida, cuál hubiese sido la mirada del mundo, mi mirada del mundo y mi mirada, mis arrugas, si no hubiese perdido a mi hermano, pero así fue. Yo perdí a mi hermano hace 25 años y desde ese lugar miro mi vida y el mundo desde un lugar distinto. Y desde ese lugar yo atravesé la teoría cuando me tuve la oportunidad de estudiarla. La teoría del duelo hoy a mí me resulta como terapeuta ordenadora de alguna manera, clarificadora, pero si no paso la teoría por mi propia experiencia, es teoría vacía. Hoy entiendo que mi lugar, aún como terapeuta, sigue siendo, si tengo que hablar del duelo y del dolor, el lugar de hermana de Cris. Y acá linkeo con lo que decía Ale, ¿no? Que creo que el plus está en entender, el punto de no retorno está en entender lo importante de poder reformularnos el dolor, que nada va a cambiar, digamos, el dolor no cambia, pero la importancia de poder reformular nuestro propio dolor, y desde ahí entonces cambiar la pregunta que decía Ale, esa pregunta que nos aparece desde el principio del por qué, de los por qué, que aparece en el principio y que de alguna manera nos golpea ante la pérdida, tantos porqués que nos golpean ante la pérdida, porque a mí, porque a él, porque a nosotros, porque así, poder de alguna manera modificarla, reformularla y convertirla en un para qué y un ahora qué. Y hoy me encuentro 25 años después trabajando permanentemente en reformular esa pregunta del para qué, porque la pregunta del para qué es una búsqueda, la entiendo yo, una búsqueda constante. Trabajo desde lo personal en un para qué permanentemente. Y también desde este lugar me gusta acompañar, y entiendo que debo acompañar a las personas, a las almas que se acercan a mi vida de alguna manera en búsqueda de ayuda, en búsqueda de una escucha. Creo que por ahí pasa. Yo hoy, en la búsqueda del para qué, no solamente encontré un sentido a mi vida, sino que fundamentalmente siento que estoy honrando profunda y esencialmente la vida de mi hermano. El trabajo del duelo, de alguna manera, es constante. Aunque el duelo se termina, nunca termina el dolor, como decía antes, porque nunca termina el amor. Entonces el trabajo del duelo de alguna manera es constante. Hoy puedo tomarme la licencia de tener mis días de tristeza, aún 25 años después, de poder sentarme, tener la necesidad y de hacerlo, de sentarme a llorar, sabiendo que mañana voy a volver a conectarme con mis amores, con mis afectos, con mis recuerdos, con el video de la hermosa vida de la familia Ingalls y también de esta vida con esta familia que pudimos reformular y con la que nos pudimos volver a conectar, entendiendo que en la búsqueda del para qué, que en la búsqueda del constante del para qué, está el sentido, el mío y el de él. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Marina. La verdad que te escuchamos y nos resuena mucho tu dolor, el de tu familia y además el dolor de lo que hemos vivido, yo creo que en la memoria de hoy que estamos celebrando el Día de la Patria, en la memoria de todos los que fallecieron en la AMIA, qué lindo poder hoy con Cristian hacer un homenaje a todos ellos y ojalá, ¿no? Si el camino siga y algún día podamos, pero esta memoria es fuerte y honramos la vida de Cristian y que con Cristian tantos dieron su vida ese día. Y tu testimonio, Marina, nos alienta a todos los que hemos vivido ese duelo de un hermano,
sabemos, tus palabras resuenan de manera especial. Vos decís cómo tu vida te atravesó, ¿no es cierto? Y todo lo que estudiaste, tu familia. Y yo creo que hoy estamos aquí honrando también a mi hermana mayor. O sea, yo siempre digo que todo el trabajo que hacemos en el centro de duelo, y toda mi vida, tuve un sentido increíble de que ella murió a los 28 años y nosotros también 5 años. Así que sabemos de qué se trata cuando un hermano muere o vuelve a nacer. Y en ese volver a nacer de nuestro hermano, volvemos a nacer también nosotros. Así que en este ciclo, aquí nos miramos de vuelta todos. Todos los que están escuchando tenemos nuestras pérdidas. Acá veo a tantos que forman parte del departamento de duelo y que nos acompañamos unos a otros, pero a muchos no se nos ha muerto nadie, a lo mejor cercano. Pero esto que decías, Marina, y que decías, Ale, que al nacer ya es como este préstamo, y estamos en la forma de vivir cada día, ¿no? Queremos tener esta preparación para el último día. Te escuchaba, Ale, en esto que decías del Día del Perdón. Qué genial, qué significativo poder un día al año, aunque sea, ¿no? Como toda la comunidad, ojalá toda la humanidad. Yo creo que esta pandemia nos está llevando a eso, ¿no? Poder, realmente de esto sí se habla, vamos a morir, y si hoy fuera el último día, no sabemos si vamos a morir de COVID-19, pero vamos a morir. Así que, bueno, muchas cosas que quedan así para seguir boreando. Yo quisiera, Ceci, las preguntas acá tengo en Instagram, se nota acá en mi pantalla, pero así estoy con Instagram. Increíble las cosas que están diciendo. Inés. Un homenaje a tu dolor, a tu vida, a la de Cristian. No sé si acá, Ceci, hay alguna pregunta o algo. Yo creo que ha dejado, Marina. en calidad de preguntas, creo que ha dejado mudo a todo el mundo. Hay muchísimos agradecimientos que habría que leer un montón, pero no hay preguntas. Bueno, son afirmaciones. Gracias, Marina. ¿Puedo decirte algo? Discúlpame, porque estaba mirando algunos de los testimonios de la gente que agradecemos con Ale, especialmente vamos siguiendo un poquito, sin anteojos lo que se puede. Pero había se me pasó, no llegué a ver el nombre, porque ya siguió cursando la pantalla, pero hay un testimonio de una persona que decía que hoy cumple años la hermana que murió hace 6 años. Y cuando lo leí me tocó especialmente porque quería compartir Susana algo Vergara. chiquito. Durante muchos años, el día del cumpleaños de Cristian para mí era un día de mucho dolor. Para mí era un día donde el mundo estaba paralizado, igual que el día que se cumple del aniversario de su muerte, igual que el 18 de julio, para mí es un día donde el mundo se paraliza. El 17 de febrero, que era el cumpleaños de Cristian, me pasaba igual, y era un día que yo lloraba todo el día, realmente, literalmente era un día de duelo. Hace unos años, no tantos, quise probar algo distinto y entendí también en la línea de reformular que el día del cumpleaños de Cris es un día en que Cristian llegó a nuestras vidas. Fue el día en que Cristian, y aparte tengo un recuerdo muy vivido de ese día, entonces digo, dije, tengo que pensar en algo distinto, no me puede remitir a lo mismo que el día de su muerte, el día que él vino a nuestras vidas, el día en que Cristian nació. Entonces, desde ese día, que ya hace unos años, Ale ya sabe, me propuse, y lo hacemos, celebrar la vida de Cristian, de alguna manera. No es festejar, pero sí celebrar su vida. Y entonces es un día en el que buscamos hacer algo que nos dé mucho placer, o ir a cenar juntos en algún lugar, comer esa comida que nos gusta, alguna vez reunirnos en familia, pero si no, a veces salimos solos, él me dice, estoy disponible para lo que vos quieras, o un recital, o ir al teatro, algo que nos conecte con la vida.
tiene que ser un día distinto. El día del cumpleaños es el día que ellos llegaron a nuestras vidas. Esto, quería compartirlo con esta persona que me compartió su testimonio también. Gracias, Marina. Han llegado dos preguntas. Eso, Hay dos, si vos, sí. como quieras. Dale, Como dale. quieras. ¿Podrías ampliar la diferencia entre el trabajo de duelo y el duelo? Esa es una. A ver, a mí me gusta pensar el duelo como un proceso dinámico, en espiral, no lineal, sino en espiral, donde vamos y venimos, pero en permanente crecimiento. Y en tanto proceso yo digo que tiene una buena y una mala noticia. La buena noticia es que como un proceso del duelo se sale. En algún momento el duelo termina, no el dolor, pero sí el trabajo del duelo. Ahora, como proceso implica trabajo, y trabajo tiene que ver con, bueno, hay diferentes tareas que tienen que ver con el duelo, y no me quiero meter en lo específicamente terapéutico, pero tiene que ver con esta mirada y de la escucha hacia adentro, de no negarnos, de animarnos a conectarnos con el dolor y a conectarnos con otros. Tiene que ver con un trabajo obviamente interno. Como proceso implica trabajo. Hay una pregunta de Elena que dice, me gustaría saber si la mirada judía es que Dios permite las cosas que nos pasan o que Él las planea. Esto es para vos. Sí, pensé igual. A ver, yo siempre recuerdo un sabio, que me ayudó a pensar y a desarrollar la respuesta a esta pregunta. Este sabio fue un chico de primer grado, porque yo trabajaba en una escuela y como ustedes sabrán, cuando los chicos chiquitos empiezan a preguntar por Dios, las maestras se estallan ¿no es cierto? Es una angustia existencial que les agarra y llaman como al 911, ¿no? De emergencia, miren lo que está hablando este chico, ayuda. Entonces, bueno, caí yo como un bombero para escuchar a los mocosos hablar de, ¿no? Y las preguntas que tienen los chicos son generalmente mucho más poderosas, profundas y difíciles que de los grandes. Y entre tantas preguntas que aparecieron ahí, de pronto un chico dice, ¿Dios dice quién se va a morir? Es un poco la pregunta que están poniendo acá. ¿Es Dios quien dice quién se va a morir? Y en ese momento yo tuve que definir mi teología al respecto. Así que le quiero agradecer a ese chico y decir que sigo sosteniendo esa teología. Mi respuesta es no. De ninguna manera no. ¿Saben qué tipo de personas se enferman? Todas. ¿Saben qué tipo de personas se mueren? Todas las personas. Pasa que nos han hecho creer que la enfermedad o la muerte es un castigo, es por algo. Volvemos al porqué. Cuando no entendemos algo, el porqué busca un culpable. Busca un responsable de lo que está pasando. Y no caemos en la simple respuesta de que estamos constituidos como todo el universo de leyes físicas, materiales, que llevan a la descomposición, a la degradación y a la muerte. Pero que tenemos un hándicap al lado de cualquier otro material con el que está constituido el universo, que también tiende a descomponerse y morir. Y es que tenemos un alma, que es la que vive. Y eso es lo que nos regala la oportunidad de lo divino, ¿no? Crecer y vivir continuamente, más allá de nuestra dimensión material, que tiende hacia la enfermedad y la muerte, de manera inevitable. Es por eso que me quedo con la frase del Rabino Kushner. Rabino Kushner, un bestseller enorme, que tuve el privilegio de que prologue un libro mío, bestseller de varios de sus libros. Él escribió sus libros inspirado en la muerte temprana de un hijo de él. Fallece un hijo de él de una enfermedad terrible a los 9 años, y él escribe y explica que en esos momentos Dios está llorando al lado de uno, diciendo y susurrando al oído que él tampoco pudo hacer nada. Porque la muerte es parte del juego bello y maravilloso de la vida, y nos hace entender que cuando las cosas no son para siempre, entonces, lejos de deprimirnos, tenemos que valorarlas más.
Espero haberlo respondido. Mari tiene... Mari tiene acá, la verdad que hay muchos amigos acá en el espacio que vos conducís, Inés, amigos entrañables que compartimos, como el querido Ari, que saludo desde aquí, y me escribieron algunos de si quería que Marina comparta la carta, que la tiene acá. Yo quiero aprovechar antes, y seguramente ya estamos cerca del cierre, para invitarlos a todos, ya que hablamos del Shabbat y varios me escribieron, también de invitarlos al Shabbat, a vivir la experiencia del Shabbat, más ahora que es tan simple, porque ahora lo estamos haciendo todo por online. Hace muchos años que lo hacemos online, pero ahora es más impactante todavía la cantidad de gente que nos acompaña vía streaming, live, por Facebook. Simplemente se tienen que meter en la página de la comunidad, Amihai, así como suena, Amihai, con J, y allí nos pueden seguir. Los viernes a las 7 en punto de la tarde tenemos nuestra ceremonia online para que nos puedan acompañar. Mucha música para aquellos amantes de la música, meditación, como sé que todo este espacio también sabe aprovechar momentos de inspiración, de meditación y también algunas reflexiones para compartir. Así que los invitamos a todos los viernes a las 19 horas en la página de Amihai, por Facebook lo pueden seguir. Buenísimo. Inés, Gracias, hay una pregunta de Marian, no sé si la has visto, de Marian Viñau, no sé cómo se pronuncia. Marian, esa pregunta, Marian, la vamos a contestar la vez que viene. La vez que viene va a venir el padre Pepe Girado y va a poder contestar esa pregunta, que es la podemos mencionar, pero me parece que lleva más tiempo que lo que tenemos ahora. ¿Querés que se la lea y después decidimos cómo queda? Bueno. Léela. Marian dice, mi familia se han estado repitiendo muertes jóvenes. Desde el 2009 para acá han muerto 3 sobrinos y un sobrino nieto. 3 de ellos de manera trágica. Sus edades fluctúan entre 16 y 22 años, todos varones. Me cuesta acomodarlo y me pregunto si hay algo que como familia debiéramos hacer. No sé si tenga que ver con esta plática y si me puedan decir algo que ilumine este misterio. Me queda claro que es un gran misterio ante el cual me quedo en silencio. Esa es. Esa es una gran respuesta, y decirte nuevamente que hay muchas veces nos definimos por las cosas que nos pasan. Mi familia es la que tuvo esta pérdida, o estas pérdidas. Soy el que tuve cáncer. Yo perdí mi hijo. Soy el que quebré la fábrica. Soy la persona que no pudo. Nos definimos por lo que nos pasó. Y ese es un gran problema y un grave error. No somos las cosas que nos pasan, somos las cosas que hacemos con lo que nos pasa. Pero no es que tu familia es todo esto que pasó, sino tu familia será lo que haga con todo esto que sucedió. En quiénes se van a transformar, cómo van a mejorar sus almas, cómo van a aprovechar mejor cada día, cómo van a cuidar cada vínculo, cómo van a poder honrar sus memorias de manera virtuosa, cómo trascender al dolor, reconociendo que el camino, como decíamos recién, el camino de la vida a la muerte es inevitable. Pero el camino de la muerte hacia la vida es una elección. Uno elige poder reformularse, transformarse y renacer a partir de algo difícil y trágico como una pérdida. Muchísimas gracias, Ale. Gracias. Marina, Sí. ¿Querías leer? Cuando nos mandaron el mensaje pidiéndome si podía leer la carta, bueno, elegí una de las que alguna vez, que creo que fue para el último aniversario, que escribí pensando en él, y bueno, lo voy a compartir. Y creo que aparte tiene que ver con todo lo que venimos hablando. ¿Qué me queda de vos? Me quedas de vos la historia, remeras, cartas, boletas de luz, libros viejos, nostalgias nuevas, curitas, un reloj, botines de fútbol, un cuaderno rayado, tu silla vacía, tu espacio lleno, repleto de vos. Tu espacio lleno de vos, pero sin vos. Fotos, 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 abrazos en fotos,
dolor en fotos, amor en fotos, fotos en blanco y negro, fotos a color, imágenes que sonríen, gritan, juegan, con una quietud infinita. Me queda de vos tu olor invadiendo mis sentidos, el eco de tu voz que se me pierde cada tanto, entonces lo abrazo. Abrazo tu voz y me queda de vos. Me quedan de vos tus dibujos, un disco, muchos discos. La música compartida, nuestra infancia, el empedrado de la esquina, el café confidente que nos tomamos, la charla de esa tarde que vos sabés, me queda de vos. Me quedan de vos tus sueños, tu agenda, tus días sin llenar, tus documentos, tus ideas, tus ideales, tus ganas, tus inmensas ganas. La pizza del domingo, tu fútbol, tu letra en papel. Me quedan de vos mis amores, los nuestros, los que construimos, los que me devuelven tu mirada cuando tus ojos me miran a través de ellos. Me quedan de vos las canciones de cuna que junto a tus besos, por las noches, ahuyentaban los fantasmas mimando mi inocencia. Me quedan de vos los consejos, generosos y entrañables, entre copas de vino y risa a carcajadas. Eso me queda, la carcajada, aunque ahora suena distinto. Los secretos quedan, los tuyos y los míos, sellados en fraternas noches de bar y confesiones. Me queda de vos la vida distinta, la mirada presente, el futuro por años incierto. Me queda de vos el compromiso, con vos y con el otro, con tantos otros que envejecen conmigo en estos años de ausencia. Me queda de vos la responsabilidad de sobrevivirte y honrarte. Me quedan de vos los días, los del antes, los del mundo perdido, los días de este después, desafío y memoria, corazón y apego. Me queda de vos tu imagen toda, la que aparece por los rincones, la que busco y encuentro cuando necesito llenarme de todo, de tanto que me queda de vos. Wow. Gracias, Marina, gracias. No, doy gracias a Dios, doy gracias a la vida, doy gracias a ustedes, a la comunidad, a Mijail, que somos tan amigos, a estos amigos comunes, y siempre tuvimos esta intuición, Ari. ¿Te acordás cuando me decías tenés que conocerlo, Ale? De que esto es algo que está comenzando, tenemos mucho por delante, estas comunidades que nos hemos unido en el amor, en la misma visión acerca de la vida, y que ahora con esta pandemia, con esto tan doloroso, volvemos a encontrar con este llamado que te dice Ale, y me derivaste ahí también al seminario rabínico, con Judy, con todas las personas del seminario que se unieron a la red, que estamos intentando desde el programa despidiéndonos. Un beso a Judy, que sé que estaba por ahí también en la charla. Sí, qué lindo. Y bueno, y vamos por más, vamos para enriquecernos mutuamente. Tenemos mucho que aprender, nosotros tenemos mucho que aprender de ustedes, eso nos queda clarísimo. Así que ya planearemos, Ale, ya planearemos de qué manera, y muchísimas gracias por la invitación. Los viernes ahí vamos a estar. Yo diría ahora, volver a la vista en la galería, y primero nos vamos a despedir de nuestros amigos de Instagram, cierro Instagram, de nuestros amigos de Facebook, cierro Facebook, y ahora los que quedamos aquí, ponemos de vuelta las manos así en nuestro corazón, y lo más sagrado que tenemos, que es nuestra vida, y con esto que hemos bebido, saboreado y nos hemos nutrido esta mañana, así, este deseo de entregarlo más y más y más, y no retener nada, quedarnos como así, para volver con estos que vemos, con estas miradas, con estas vidas compartidas, volver, hay lugar para todos, en este único corazón que somos. Y de nuevo así, en un gran abrazo. Y en gracias. Y ahora los pongo de vuelta en la vista, Ale. ¿Dónde estás, Ale? Acá están.
Los ponemos a los dos en Spotlight. Así, honramos sus vidas y sus familias. Shalom. Bendiciones a todos, gracias por la invitación y bendiciones para todos.